Hola, buenas tardes. Soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, hoy para mí es un placer presentar lo que es uno de los proyectos más apasionantes que he liderado en los últimos años, presentar Synergy Nuts. Synergy Nuts nace desde nuestra universidad y es una plataforma que pretendemos que sirva de foro de unión para la formación, la difusión y la innovación en todos los aspectos relacionados con los frutos secos en seto. De la mano de expertos, empresas, organismos e investigadores, queremos mantener actualizados los conocimientos, los avances tecnológicos, las tendencias de manejo, en definitiva, todo ello con el fin de ayudar a técnicos y agricultores a llevar estos cultivos tradicionales hacia una agricultura eficiente y rentable. Una agricultura que sea sostenible en el presente y que sobrevivirá en el futuro. Una agricultura que maximiza la producción, optimizando el uso de recursos y, en este caso, en unos productos que tienen una alta demanda en el mercado, como todos sabemos, que son los frutos secos. Bien, como colaboradores de la plataforma tenemos a unas empresas con una dilatada experiencia y solvencia técnica y profesional en el sector, como son Agromillora, AGQ-Lab, Azul, CBH, Industrias David, Mañez y Lozano, Pelén y Tradecor. Bien, para el lanzamiento de la plataforma, qué mejor que hacerlo con Almond Talks, con el tema más candente en este momento en frutos secos, en la que algunos de estos colaboradores que hemos mencionado van a contarnos la mejor manera de llevar a cabo de una forma rentable y fácil para explicaros y hacerlo lo más ameno posible y facilitaros el trabajo en cuanto a cómo manejar el almendro en seto. Bien, durante un mes vamos a tener todos los jueves tarde un Almond Talks. Esperamos que sea una cita obligada en vuestra agenda porque os enganchemos hoy y os enganchemos con Synergy Nuts. Y bueno, hoy la charla la va a realizar Gerardo Bros, es el delegado comercial en Castilla-La Mancha, Levante y Murcia de Agromillora, que nos va a hablar de un tema tan interesante como importante respecto a los principios básicos y la genética de la planta. Así que en cuanto quieras y puedas, Gerardo, te prestamos toda nuestra atención y cuando finalicemos tendremos las preguntas en el chat y se las iremos realizando a Gerardo y nos las irá contestando. Muchas gracias. Cuando quieras, Gerardo. Gracias a ti, Lola. La verdad es que es un placer, es un privilegio ser parte de esta plataforma para Agromillora, estar al lado de empresas líderes y de la Universidad de Cartagena, pues es una gran oportunidad para poder transferir pues las experiencias y el trabajo que estamos haciendo. Y personalmente quiero darte las gracias porque la verdad es que sin tu apoyo y el liderazgo que estás teniendo en este proyecto, pues sería difícil que saliera adelante, ¿vale? Entonces, no quiero extenderme más en la introducción porque queremos hacer una charla, ¿no? Almond Talks, hablamos de almendros, queremos hacer una charla rápida, visual y que fije conceptos de manera práctica. Es algo nuevo. Los que estamos trabajando en agricultura estamos más acostumbrados a hacer este tipo de cosas a pie de campo, cerca del agricultor, cerca del productor o en eventos físicos, pero bueno, nos adaptaremos. Miraremos al agujerito e intentaremos contar las cosas de una manera que sea lo más fácil posible de seguir. Bien, cuando me planteé preparar la charla, pues imagínate la cantidad de contenidos que tenemos en estos 10 años que llevamos trabajando en almendro en seto. Pues podríamos estar aquí, bueno, de hecho ya hay máster en universidades
y hay cursos especializados para asesores de almendro en seto. Pero, en fin, vamos a empezar por los principios, por lo básico, para que todos aquellos que se estén interesando por primera vez en este cultivo, pues entiendan de qué va esta historia. Entonces, bueno, he preparado un breve índice en el cual vamos a hablar de un poco la evolución de los cultivos leñosos, los fundamentos de los cultivos en seto en 2 dimensiones, la genética, un pilar fundamental en el desarrollo de estos modelos, y luego también explicaré lo que para nosotros también es fundamental, que es la formación del seto en el sistema Smart Tree. Para ello, y como no sé quién hay detrás de la cámara, he considerado que es importante que sepa quién es el que hace esta propuesta, quién es Agromillora, de dónde venimos, qué hacemos. Entonces, pues bueno, brevemente contarles que en el año 1986 unos socios emprendedores de Subirás, un pueblo de Barcelona, Cataluña, pues empezaron a tener una idea de empresa viverística, pero dando un salto cualitativo a lo que era el viverismo tradicional. Y su objetivo, su finalidad cuando constituyeron la empresa era el ser capaces de proporcionar un material vegetal con los mayores estándares de calidad genéticos y sanitarios, pero más allá de esto también querían implementar, participar en el desarrollo de nuevos modelos de producción agrícola con el objetivo de incrementar la rentabilidad de los cultivos. Este ha sido un poco el sino desde hace 32 años de Agromillora. Y a día de hoy, pues Agromillora tiene presencia en 11 filiales en los 5 continentes. Comercialmente tenemos proyectos con clientes en más de 25 países. Creo que la diapositiva no está actualizada, pero probablemente estemos por encima de los 2.000 empleados. Y, bueno, el año pasado creo que se entregaron en todas las especies que producimos y comercializamos más de 80 millones de plantas. ¿Esto qué nos da? ¿Qué nos da? Pues esto nos permite tener una visión global y una experiencia a través de la cual hemos adquirido un profundo conocimiento del sector. Y esto lo ponemos al servicio de todos nuestros clientes. Esas experiencias que tenemos en todos los proyectos en los que participamos, pues nos da una gran riqueza y es lo que nos ayuda a desarrollar muy rápidamente todas nuestras propuestas. Pero indudablemente detrás de esto tiene que haber algo más, porque los números lo aguantan todo. Y en 32 años sería muy difícil de hacer lo que ha hecho Agromillora Group si los socios fundadores no hubieran establecido unos valores fundamentales para toda la gente que trabajamos en la empresa, como son el compromiso. Todos los que trabajamos en Agromillora creemos en lo que hacemos y en los objetivos de la empresa. El trabajo en equipo, fundamental para nosotros a nivel integral en toda la empresa, con todas las filiales, compañeros de todo el mundo. Pero más allá de lo que es interno, también ese trabajo en equipo que realizamos con nuestros clientes, colaboradores, centros de investigación pública, que son los que realmente entre todos nos ayudan a desarrollar estas propuestas de cultivo. De la mano de la innovación, otro de los valores de Agromillora, que es la que nos ha dado este salto hacia nuevos planteamientos, ¿no? Siempre nos estamos cuestionando las cosas para mejorarlas. Por supuesto, la honestidad y el servicio al cliente forman parte de esta empresa y esto es algo que ha permitido que a día de hoy Agromillora pues esté liderando estas propuestas. Como decía antes, en los objetivos de los socios fundadores había un reto que era participar en el desarrollo de nuevos cultivos agronómicos que hagan más rentable la agricultura y más eficiente. Y ejemplo es el olivar. Yo creo que este es la gran revolución que ha tenido la agricultura en los últimos 30 años y nosotros fuimos protagonistas en el origen. Aprovecho para informar a los que estén visualizando que en breve se va a presentar una película en homenaje a todos los que iniciaron este proyecto y es muy, muy bonita y muy interesante. Y también estamos participando en cítricos para industria, también en fruta de hueso y desde hace 10 años en almendro, que es el tema que nos lleva hoy. Bien, pues yo cuando me planteé esta charla dije voy a hacer algo un poco atrevido y un poco diferente, a ver qué tal me sale. Y es empezar la casa por el tejado, ¿no? Vamos a hacer, como dicen los cocineros modernos, a deconstruir el almendro en seto. Y esta deconstrucción empieza aquí. Empieza en lo que yo considero
es el momento más emocionante para el agricultor y el productor, que es el momento de la recolección, el momento en el cual pues uno, después de todos los esfuerzos, sacrificios, riesgos, miedos que pasa, pues obtiene el producto final. Y esto pues te deja una satisfacción cuando eres productor que supera todos los sufrimientos por los que has pasado. Estamos viendo unas imágenes de un último prototipo de maquinaria. No digo que es un Ferrari, pero créanme que va muy, muy rápido. Es capaz de cosechar, yo creo, 1 hectárea de almendro en seto en 1 hora. Ahí lo dejo. Pero para construir este tipo de setos, previamente hay que pasar por esta imagen de una pared, de ramificaciones, de mucha floración, bien tratadas, que luego se podrán convertir en frutos. Y para construir esa pared de flores en invierno y previamente va a haber que realizar unas podas que se realizan, como están haciendo estos amigos en Valladolid, mecánicamente, para ir perfilando y dándole forma al tabique productivo, a lo que llamamos el seto productivo. Y antes de esto, pues también hemos tenido que formar esa pared productiva y cómo no, pues también lo vamos a hacer de manera mecanizable. Vamos a confinarnos en un tractor con una buena herramienta, bien equipados, vamos a escuchar un podcast y vamos a estar cómodos, concentrados en la formación de la pared. Ya me cambiaba yo por este amigo, el amigo Ángel, algunos días que he pasado atrás. O como en esta ocasión están haciendo en Extremadura para terminar la formación en altura del seto. En definitiva, estamos construyendo un modelo que nos permite mecanizar integralmente el cultivo. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, en esta diapositiva del amigo Ignasi Iglesias, del compañero Ignasi, yo creo que se puede ver en las circunstancias que conllevan, o algunas de ellas, porque otras no se pueden visualizar, pero probablemente pues la dependencia de mano de obra, que es escasa, el ahorro de costes para ser competitivo, pues son muchos de los factores que más influyen en la evolución de los cultivos leñosos. En este caso, decir que es una evolución natural hacia la intensificación y que no es algo nuevo, no es algo... Nosotros estamos proponiendo desde hace 30 años el olivar en seto y ahora el almendro, pero en los años 70 ya hubo una gran revolución y transformación en el manzano, transformando en palmeta los cultivos gracias a una genética que apareció, luego también en el peral, en frutales de hueso. ¿Y qué decir de la viña? Yo soy castellano-manchego, tierra de viña, tierra de viñedos, y recuerdo cuando era niño ir a vendimiar las cepas en vaso y agachar el lomo para coger la espuerta, y ahora mismo ver esas viñas en vaso es prácticamente imposible. Todo está transformado a espalderas en plano para su mecanización. En definitiva, los cultivos leñosos evolucionan, se transforman en la búsqueda de una mayor eficiencia. Para Agromillora, para nosotros, en nuestro equipo, consideramos que hay unos factores fundamentales para que un cultivo en seto se pueda llevar a cabo. Uno de ellos sería la genética. En el caso de hoy que hablamos de almendro, pues es fundamental el trabajo que han realizado los centros de investigación en lo que a nuevas variedades se refiere. Tanto el CITA, el CEBAS como el IRTA han liderado esta innovación genética con variedades de floración tardía, extratardía, con variedades autofértiles que están permitiendo que el cultivo sea mucho más eficiente y están permitiendo que se puedan plantar almendros donde hace 10 años, 15 años no era ni planteable por el riesgo de heladas primaverales. Pero también la genética en lo que a portainjertos se refiere. Hoy hablaremos de almendro en seto en regadío y alguna pincelada también de secano. Entonces, para los cultivos en seto necesitamos una genética que se adapte a este tipo de plantaciones, que no crezcan mucho, que sean enanizantes. En este caso el Rupa 20 lo es. Ya lo detallaré un poco más adelante cuando hablemos de material vegetal.
Otro de los factores que consideramos fundamentales es la multiplicación de plantas, la innovación viverística, la propagación clonal. Si tenemos genética, pero no somos capaces de propagarla para hacerla extensiva y poder multiplicarla a gran escala y que estos modelos se puedan desarrollar, no podríamos ir adelante con estas propuestas. Desde Agromillora hace 30 años que se empezaron a clonar plantas por una técnica de multiplicación in vitro, y esto es lo que nos permite pues hacer estas propuestas. Y algo fundamental que ya está en la parte importante del cultivo, que sería la agronomía. Evidentemente, si tenemos genética, tenemos las plantas del vivero, pero luego no hacemos los cuidados, no diseñamos las plantaciones, no fertilizamos, cuidamos los cultivos adecuadamente, esto no puede tener el éxito que esperemos. Entonces, me atrevería a decir que la agronomía tiene un valor mucho más importante que los otros dos. Todos entre sí y ninguno sin el otro, pero a nivel agronómico este modelo de cultivo requiere de un acompañamiento por expertos, por profesionales, que los hay muy buenos, que salen de las escuelas universitarias de agrícolas y de agrónomos para poder llevar adelante estos proyectos. ¿Cuáles serían las principales fortalezas del cultivo en seto? Pues bueno, ya se han visualizado algunas de ellas. Por ejemplo, la mecanización, ¿no? El ahorro de costes, la no dependencia de mano de obra, tan difícil muchas veces por temporada de conseguir, y sobre todo si es cualificada. La eficiencia del cultivo en sí, que detallaremos más adelante. Y otro factor no menos importante, que sería la precocidad. Los modelos de seto de alta densidad lo que nos permiten es obtener altas producciones en un corto periodo de tiempo, y esto nos ayuda a empezar a amortizar las inversiones más rápidamente y a recuperarlas en menor espacio de tiempo. En definitiva, lo que estamos hablando es de un aumento de rentabilidad. Vamos a pasar ahora a lo que llamaríamos el bloque de conceptos agronómicos, para que entiendan los que menos familiarizados estén con estos sistemas el por qué los setos son más eficientes que las copas. Pues son más eficientes porque aprovechan el suelo y los recursos que hay en el suelo de una manera más rápida, ocupan el espacio de manera más rápida que cuando ponemos densidades menores. De esta manera conseguimos que la luz y los nutrientes del suelo se aprovechen de manera más rápida. Tenemos una mayor eficiencia en lo que intercepción de luz. Sabemos que la luz es uno de los factores importantes en lo que a productividad se refiere y en lo que a eficiencia de consumos de la planta y de gasto energético. Entonces, cuando hablamos de árboles en seto, pues tenemos una menor zona sombreada que cuando hablamos de árbol, perdón, tenemos zonas sombreadas en árbol grande, mucha más porcentaje de zonas sombreadas que cuando hablamos de paredes en plano. Esto ya se estudió hace mucho tiempo en diferentes ensayos con otras especies. Esta es una diapositiva que adaptó mi compañero Ignacio Iglesias de Rollo en el año 2009 y comprobaron que árboles grandes recibían un 30% menos de luz, tenían una estructura sombreada que el árbol perdía eficiencia y que estaba consumiendo recursos, pero no producía. Luego una parte no menor, que sería una eficiencia en lo que a tratamientos sanitarios se refiere. Y aquí hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera es que cuando hablamos de árboles en copa tenemos una mayor deriva, porque el espacio que hay entre árboles pues es el volumen que estamos pulverizando, pues se está perdiendo y está contaminando el medio ambiente y está haciendo unas emisiones mayores. También para cuando tratamos en árbol grande requerimos de mayores volúmenes por hectárea y de una mayor potencia en lo que a los atomizadores se refiere, con lo que pues, hay más emisiones de CO2 y una mayor contaminación. Cuando trabajamos en plano, en dos dimensiones, en seto, el tratamiento moja perfectamente, porque trabajamos en plano, moja perfectamente toda la estructura del árbol, protegiendo de esa manera todas las partes amenazadas del cultivo. Trabajamos con menores volúmenes por hectárea
y, por supuesto, con mecanización con necesidad de menos potencia. Al final, pues también tenemos una eficiencia en lo que a este apartado se refiere. La eficiencia productiva viene determinada por la relación entre la superficie foliar eficiente y el volumen de los árboles. Cuando trabajamos con árboles grandes, tenemos un gran volumen y una superficie foliar menor, con lo cual la relación es menor y entonces la eficiencia productiva es menor. A mayores volúmenes, las plantas necesitan más cantidad de agua, más cantidad de nutrientes, que cuando trabajamos en paredes estrechas, en las que la relación entre la superficie foliar y los metros cúbicos de copa es más alta. Esto igual, en esta imagen se puede observar árboles con gran estructura, tienen un consumo, esas estructuras tienen que movilizar pues la savia a distancias más altas. En árboles pequeños conseguimos tener mucha más eficiencia. Y esto lo conseguimos, pues, de alguna manera, provocando ramificaciones, evitando madera estructural, teniendo más puntos de absorción por las raíces que tenemos al tener más densidad. Al tener más ramificaciones bien expuestas y bien iluminadas tendremos más flores y al tener más flores tendremos más producción y esto pues, nos dará una mayor eficiencia productiva. Por cierto, esta diapositiva es rescatada de Andrés Salvador, que en su día nos impartió una masterclass y creo que es muy buena para explicar este momento. En definitiva, lo que hay que conseguir son paredes estrechas, bien ramificadas, porosas, con un gran potencial productivo. Y esto ya lo decía Forsey en el año 78, cuando hizo unos ensayos comparando el porcentaje de materia seca que producía un árbol pequeño y el que producía un árbol grande, a dónde lo dedicaban, ¿no? Entonces, en árbol grande se encontraba un mayor porcentaje dedicado a hacer madera estructural. La madera estructural consumía un gran porcentaje. Y, sin embargo, en árbol pequeño dedicaba el mayor porcentaje al fruto. Por esto, dentro de los fundamentos y de los planteamientos que nosotros hemos comprobado, tenemos un mayor porcentaje en árboles pequeños de vegetación bien iluminada que en árboles grandes. Tenemos menor volumen de estructura permanente, con lo cual hay un menor consumo energético por parte de la planta. Y tenemos los frutos más cerca de la estructura y vamos a conseguir una homogeneidad en la maduración y una buena productividad. Claro, pero para conseguir árboles pequeños tenemos que tener una genética adecuada, que es lo que os comentaba al principio, no todo vale. Y aquí es donde aparece en escena uno de los protagonistas de la charla de esta tarde, que surge de un programa de mejora genética de Agromillora que se inició allá por los años 90, coordinado por Jorge Pinochet, en el cual los objetivos era buscar portainjertos de frutales con distintas características que fueran alternativas a los que ya existían. Pues, por ejemplo, de esa serie salió el Rupac R, que es un portainjerto que responde muy bien a situaciones de replante con problemas sanitarios de suelo, de hongos de suelo, y en frutales se está comportando muy bien. Y también surgió de ese programa de mejora genética el Rupac 20, que es un portainjerto enanizante que para alta densidad es el recomendado, el que nosotros proponemos. Antes de obtener el Rupac 20, nosotros no propusimos el modelo de alta densidad en almendro y ya existían patrones como GF o G por N porque entendíamos que el equilibrio vegetativo iba a ser muy complicado de gestionar. Estos portainjertos se pueden multiplicar gracias a la biotecnología, gracias a la multiplicación in vitro. Para los que no estén muy familiarizados, brevemente les detallo las fases de producción. Se partiría de un material inicial, se coge un fragmento de planta, se pone en un tubo con unos medios de cultivo, en una sala con unas condiciones de temperatura y humedad controlada. De ahí van pasando a unos tarros de multiplicación y luego a una fase de aclimatación y después se trasplantan a maceta y obtendríamos una planta clonal. Este sería un poco brevemente el proceso. Otro día podemos explicarlo más rápidamente.
Este sistema de producción nos permite obtener plantas clonales, plantas sanitariamente perfectas y una gran homogeneidad. Bueno, vamos a hablar de uno de los protagonistas de esta tarde, que es, para las plantaciones de almendro en seto, sería el Rupap 20. Si hay algún viticultor visualizando y le hablo de 41B o le hablo de 420A, pues esto es lo más parecido, pero para portainjertos de frutales. Poco vigor, no crece un 40 o un 50% menos que un GF677. Es muy compatible con el injertado de variedades de almendro, altamente productivo, tiene una buena adaptación a diferentes condiciones climáticas. Se ha plantado en el norte de África, Marruecos, y se ha plantado también en Francia y en el norte de Italia. Entonces, en diferentes ambientes climáticos, pues la adaptación es buena y no tiene mayor problema. También una de las principales características es que se adapta muy bien a suelos pesados y es muy tolerante a asfixia radicular. Lo hemos visto encharcado varios días y bueno, pues sufre un estrés, pero no muere, se recupera, y donde otros portainjertos no soportarían esas condiciones, pues las tolera perfectamente. Así como tolera el frío, es moderadamente tolerante a la salinidad, moderadamente tolerante a la clorosis. Es importante tener en cuenta pues la corrección o el aporte de microelementos como zinc y manganeso para evitar clorosis, sobre todo en aquellos suelos con pHs altos. Moderadamente resistente a nematodos agalladores. Se detecta cierto grado de tolerancia armillaria, depende de la cantidad de micropropágulos de armillaria, pues puede aguantarla, ¿vale? No es que sea resistente, pero puede tolerarla. En definitiva, es un patrón mucho menos vigoroso y que tiene una eficiencia productiva en los ensayos que hemos realizado superior al resto, ya que los kilos por centímetro de diámetro de tronco son mucho mayores que por ejemplo, con GF677 o con Garden. Y ahora hablaremos del otro protagonista de esta charla en lo que a material vegetal se refiere. Aquí no hay una nueva genética, no viene de un programa genética, aquí hay una innovación viverística que sería el almendro autoenraizado. ¿Vale? Las variedades son las que han investigado y las innovaciones genéticas de los centros de investigación, como puede ser pues, Soreta, Belona, Penta, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho es propagarlo in vitro para clonar esas variedades y hacer, como si dijéramos, un almendro de raíz. Entonces, ¿por qué hemos decidido proponer este material para las plantaciones de almendro en seto, en secano? Porque si hablamos de secano tenemos que hablar de que las raíces que tengas tienen que ser las que más resistan ese déficit hídrico que van a tener. Y en este caso, el almendro como especie ha demostrado que es la más resistente. De hecho, hasta hace 15, 20 años, la mayoría de las plantaciones en secano se hacían con semilla franca de almendro, ¿no? De garrigues, y se plantaban los almendros en las zonas marginales, y el almendro pues resistía, toleraba esas condiciones. Entonces, hemos entendido que ese es uno de los factores por lo que apostar por una planta autoenraizada para el seto en secano pues es fundamental. Aparte que la multiplicación in vitro nos va a asegurar una autenticidad genética. Vamos a hacer individuos genéticamente idénticos. Una soleta va a ser una soleta, una penta va a ser una penta, una bialfaz va a ser una bialfaz. No vamos a tener esa posible contaminación por polinización como si lo hiciéramos con semilla. También decir que este material ya lo hemos testado, lo hemos ensayado en diferentes ambientes, diferentes suelos, climas. Es un material autoenraizado que tiene una capacidad de colonización del suelo muy rápida y muy potente. Es capaz de profundizar, si el suelo tiene la textura adecuada y la profundidad adecuada, hasta 80 centímetros en el primer año, que es lo que en buena parte le da esa mayor tolerancia al déficit hídrico. Comentarles que esta propuesta llevamos 3-4 años con ella, estamos teniendo ya muchísimos datos de referencia que nos animan a hacer una propuesta comercial de este modelo.
Y por último, por concluir, les quería poner esta diapositiva. Al final, estas diapositivas están hechas el mismo día, es la misma variedad, abijor, se plantó el mismo día, o día adelante, día atrás. Son dos parcelas que están a una distancia lineal de 3 kilómetros, las condiciones climáticas son idénticas, el manejo es el mismo dueño, Ángel Vicente Minaya, de la empresa Agroptimum. Y la diferencia principal es que la izquierda es secano y la derecha es regadío. Entonces, se han hecho dos actuaciones agronómicas diferentes. La preparación del terreno ha sido diferente para el secano que para el regadío. Y, por lo tanto, también la genética que se ha utilizado es diferente. A la izquierda estamos con almendro autoenraizado y a la derecha estamos con Rupap 20. En cuanto a variedades, no me quiero extender mucho porque en futuros charlas vamos a invitar en esta plataforma a expertos, investigadores, obtentores de las variedades y nos podrán dar más detalle. En nuestra experiencia, decir que la elección de una variedad puede condicionar la viabilidad del proyecto y es importante asegurarse la elección de la variedad que vaya bien. En mi opinión, creo que uno de los factores más críticos es la floración. Si nos aseguramos de que no vamos a tener riesgos de heladas primaverales, a partir de ahí ya podemos ir eligiendo qué variedad se nos va a adaptar más, porque podemos ir a un cultivo ecológico y entonces elegiríamos las variedades que tengan mayor resistencia a enfermedades, o podemos ir a una almendra de calidad y entonces podemos elegir almendras que tengan un mayor tamaño en función de los mercados donde vayamos a vender nuestro producto. Lo que hemos comprobado es que las que tienen un bajo vigor y una buena ramificación y tendencia al desarrollo de estructuras fructíferas parecen más adecuadas para este tipo de plantaciones. Pero conocemos, por ejemplo, y tenemos experiencias de clientes que tienen muy buenos proyectos y mucho éxito con Guara, por ejemplo, que no es de este perfil, o con Isabelona. Entonces, decir que luego la agronomía, el manejo, las intervenciones que tú haces en el seto te pueden ayudar a gestionar esa forma de ramificar de las plantas. Bueno, por finalizar con el aspecto agronómico, creo que me quedarán, Lola, unos 6 minutitos más o menos, si voy rápido. Entonces, quería poner esta diapositiva que hizo el compañero Ignacio Iglesias, que es un fenómeno haciendo diapos, y como trabajamos en equipo, pues yo se la cojo, se la copio y la utilizo. Entonces, aquí viene a describir los dos modelos que planteamos, el regadío y el secano. Por simplificar, en la última versión de regadío estamos hablando de marcos de plantación de 3 metros de ancho de calle por 1,25 entre plantas. Decir que contra más metros lineales de seto tenemos, más potencial productivo. Es decir, si tenemos calles a 3 metros, tenemos más volumen de seto por hectárea y tenemos más potencial productivo que si tenemos paredes a 3,5. Vale, eso en cuanto a regadío. En otras charlas podemos profundizar más en esto de los diseños de plantación y matizar más, pero creo que con esto, para conocer los conceptos básicos, es suficiente para entenderlo. Y el secano, amigos, el secano, claro, el secano parece una locura, ¿no? Pero yo creo que se puede razonar muy fácilmente. Tampoco estamos inventando nada en secano. Al final, en los cultivos en seto lo que hacemos es organizar la estructura productiva de una manera geométrica para que se puedan mecanizar las actuaciones principales como son la poda y la recolección. Ordenamos la vegetación de otra manera, con ese orden de la vegetación ganamos también precocidad en lo que es entrada de producción y fundamentalmente lo que ganamos es la mecanización y la rápida entrada en producción. Entonces, en los secanos, pues estamos diferenciando, porque secanos puede haber de muchos tipos. Matizar que esto no se plantea para un secano de 150 milímetros con suelos francoarenosos, porque no puede, no tiene sentido, la inversión no se amortizaría nunca. Esto está pensado para esos secanos frescos, esos secanos que obtienen unos buenos rendimientos con cultivos extensivos, por ejemplo, de cereal, pero que esos cultivos no están generando un valor importante, cosa que la almendra sí que lo podría hacer. Entonces, en los secanos, pues, hablaríamos de 3,5 o 4 metros de distancia entre calle.
El utilizar un marco u otro, como he comentado, dependerá de la pluviometría, de las condiciones climáticas en las que estemos, de la profundidad del suelo que tengamos, de la capacidad de retención de agua y en función de todos esos factores determinaremos el potencial productivo de esa parcela y entonces haremos un diseño o haremos otro. Al igual que decidiremos si esa pared tendrá 2 metros de alto o tendrá 1,5 metros, porque la única manera de regular el potencial productivo, la única herramienta que tiene el agricultor para regular el potencial productivo de un leñoso es la poda, ¿vale? Entonces, nosotros mediante la poda, en función del tipo de secano, pues ajustaremos en altura el topping haciendo paredes más altas o más bajas. Creo que esto queda más o menos claro. Es igual que cuando podamos una viña en secano o en regadío, pues no dejamos la misma carga de pulgares en secano que en regadío. Y igual que si hiciéramos un olivar en seto, que ya llevamos muchísimos años cultivando olivar en seto en secano, pues las estructuras son más estrechas también, eso es otro matiz. Hay que hacer paredes más estrechas y más porosas en secano que en regadío. Lógicamente, el potencial productivo es diferente. Con unos estamos llegando en regadío a 2.800 kilos y en secano pues nos moveremos entre los 600 y los 1.000. Bien, ahora por finalizar, 4 minutitos. ¿Cómo construimos estos tabiques productivos, este seto? ¿Cómo lo hacemos? Desde una plantita de vivero como la que aparece en la imagen, que es la que entregamos a los clientes, hasta que se hace la pared. Pues esto se realiza de una manera muy fácil. Las plantaciones no voy a entrar en detalle, después ya habrá otras empresas que lo cuenten. Utilizamos un tutor de apoyo. Cuando la planta desarrolla 20 centímetros, aquí tendríamos una actuación manual, que prácticamente será la única. En regadío hay gente que a lo mejor está haciendo 2 intervenciones manuales para perfilar mucho más esa estructura y aprovechar mucho más esas dimensiones, porque tener en cuenta que uno de los limitantes que tiene el seto es que la máquina cabalgante tiene unas dimensiones y no podemos ni hacer más ancha la estructura ni más alta de lo que la máquina nos permita. Entonces, esto en regadío, cuando tenemos la oportunidad de suministrar al árbol todas sus necesidades, pues sí que es muy importante densificar mucho mediante cortes las ramificaciones. En secano, como vamos a estar limitados por el agua, estas actuaciones no tendrían por qué ser tan rigurosas, ¿vale? En este pequeño vídeo, esto es un pequeño vídeo que grabé hace un par de semanas en Requena, un ensayo de autoenraizado con variedad Bijor, es tierra de viñedo de variedad Boval, tierras buenas, una buena pluviometría. Esto se plantó en abril del 2019, tuvo un buen desarrollo durante el año y a final de invierno, pues salida de invierno, se dejó un eje y se limpiaron los brotes del tronco. Después de ese corte, la planta ha ramificado y cuando esas ramificaciones tienen 30 centímetros, vamos a pasar 30 a 20 centímetros, vamos a pasar y vamos a dar un corte, como han visto en la imagen, para provocar nuevas ramificaciones que ocupen el espacio entre plantas y vayan creciendo hacia arriba. Esta será la manera de formar la pared. Después de ese corte, con el tiempo, si es secano, pues tendremos que, si somos creyentes, rezar para que llueva y crezcan las plantas, y si es regadío, pues con un buen plan de fertilización estimularemos el crecimiento y conseguiremos un desarrollo. Cuando la planta estuviera en estos volúmenes, pues haríamos otra intervención, tanto lateral como en altura, como está haciendo el amigo José Ramón con su soleta autoenraizada en secano. Él está aprovechando, de hecho, una maquinaria como viticultor que emplea en la viña para despuntar y ahí lo lleva. Lo está haciendo un viticultor, que por esto les decía que la puesta a punto de estos modelos no la hace Agromillora solo. Nos gusta ponerla en manos de productores, de profesionales, porque el talento que tienen los agricultores es fundamental para saber si vamos en la línea o no vamos. Entonces, si lo está haciendo un viticultor, quiere decir que la cosa pues está alineada con otros cultivos y no debe requerir mayor complejidad. Bueno, el cultivo seguiría creciendo, seguiríamos dando cortes, en este caso es en Extremadura. Lógicamente, las condiciones climáticas y de suelo pues estimulan los crecimientos. Igual en Extremadura con
con algunas variedades hay que dar 4 o 5 cortes en un año y en Castilla-La Mancha pues con 2 vamos servidos, porque desgraciadamente pues nos llueve de otra manera, los suelos son más pobres y aprieta más el sol. Entonces, bueno, pues esta imagen yo creo que puede ser también ilustrativa en lo que al objetivo y el cómo hacer la estructura de ramificaciones desorganizadas mediante cortes. Este es un ejemplo de una penta en Villarrobledo que la está gestionando Antonio de manera fenomenal y está ocupando bien los espacios entre plantas y con los cortes pues provocando ramificaciones. Y básicamente haciendo este tipo de actuaciones pues conseguiríamos lo que ha conseguido el amigo Ángel Borreguero. Ahí está mi compañero Rubén una foto y después de 2 años pues ha construido toda esa pared que al tercer verde pues ya tiene un potencial de producción muy importante. Y ya está, básicamente esto era lo que os quería contar y ha sido un poco acelerado, espero no haberles aburrido y cualquier aclaración, pues desde Agromillora estaremos encantados de atenderles. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Gerardo. Como siempre, muy ilustrativo, apasionante y bueno, hemos aprendido mucho. Realmente ver esos árboles, ver los que estamos acostumbrados a ver almendros, verlos así en seto es una revolución, es una agricultura moderna y es a donde tenemos que ir. Bueno, pues os invitamos a hacer preguntas, ya tenemos varias en el chat. Como sabéis, los micrófonos no están activados ni las cámaras y podéis hacernos preguntas por el chat que le iremos transmitiendo a Gerardo y él contestando. Bueno, tenemos una pregunta referente, espero decirlo bien, al sistema radicular de un patrón Garnem G por N. Y preguntan que si no es más potente que un almendro autoenraizado. Sí, probablemente sí. Pero muy parecido. Y precisamente por esto, nosotros optamos por el autoenraizado porque tiene un poco de vigor. Entonces, para un cultivo en seto, uno de los factores más importantes es y por otro lado, el autoenraizado entendemos pero seguro que el Garnem, pues por la genética que tiene, pues también es una bestia a nivel radicular, ¿no? Profundiza mucho y de hecho, bueno, es un árbol que está pensado para hacer un árbol grande también muy rápidamente, porque cuando tú haces una plantación convencional, como separan los árboles, lo que quieres es ocupar el espacio muy rápidamente. Entonces, para ese objetivo necesitas una genética vigorosa, una genética que te genere esa estructura muy rápidamente y para ella el Garnem la tiene. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Lo primero, te da las felicidades, Gerardo, y imagino que a la plataforma por cómo lo pone. Y nos pregunta que qué otras frutas secas vendrán para ofrecer rentabilidad a los agricultores. Bien, nosotros, como he comentado antes, creemos mucho en los modelos de producción en seto y nuestra investigación y nuestro foco está puesto en todas esas especies que se puedan adaptar a este tipo de cultivos. Podría decirte que, bueno, pues que está el avellano, que ya se están realizando plantaciones de avellano en alta densidad, también con un sistema similar al que he comentado, y que podría ser una alternativa donde la ecología lo permita y el avellano se pueda adaptar. Y bueno, a día de hoy te puedo hablar de avellano como otra alternativa de cultivo en seto con un sistema similar, ¿no? Muy mecanizable y siendo un fruto seco que también tiene un interés en los mercados y que tiene un reconocimiento de valor.
Bien, otra pregunta nos dice que ha visto en las fotos que hay plantaciones, una con una línea de gotero y otra con dos. ¿Que a qué se debe? Bueno, no lo sé, son decisiones que toma el propietario o el dueño de la explotación. Yo creo que de riego va a haber en los próximos días alguna charla que va a ser muy potente también y va a aclarar esta respuesta. A ver, yo indudablemente creo que habrá factores, no sé ni qué caudal tienen esos goteros, ni a qué distancia están, ni qué tipo de suelo es, ni si está limitado o no de dotación de agua. Y bueno, indudablemente cuando tú tienes una doble manguera, pues lo que haces es abrir el área de bulbo y por lo tanto la planta puede tener un mayor acceso a agua y nutrientes y bueno, pues de esa manera pues tienes una mayor eficiencia en lo que a la producción se refiere, ¿no? Pero no podría contestar con una cosa concreta, creo que hay que analizar más factores y seguro que los compañeros de Azud pueden en la próxima charla que hagamos referente al riego en almendro en seto, pues podrán aclararle todo esto. Sí, en 2 semanas tenemos a Azud contándonos los secretos del riego en almendro en seto, o sea que les haremos la pregunta y seguro que ellos nos contestan estupendamente. Luego, otra cuestión que tenemos es sobre suelos muy arcillosos de regadío. ¿Se podría poner sin problema el RUPAP 20 o sería mejor algún otro? Vamos, yo creo que es el hábitat natural del RUPAP 20. Los suelos pesados, los suelos arcillosos, que tienen para el tema de otros portainjertos tienen dos condicionantes. Uno de ellos que soporten un suelo arcilloso suele ser pesado y asfixiante, que soporten la asfixia radicular, cosa que no es habitual en los patrones habituales del almendro. Y el otro, el vigor. Tú tienes un suelo arcilloso, normalmente suelen ser suelos potentes. Entonces, el RUPAP 20 lo tiene todo. Por un lado, tiene esa resistencia y esa adaptación a suelos pesados, arcillosos, y ese carácter enanizante que le ayuda a controlar el vigor. Entonces, si tienes que plantar en seto, es que la opción es RUPAP 20. En esas condiciones de cultivo y vamos, sin duda. Bien. Otra pregunta, ¿cuál es el patrón más indicado para secano? Y también pregunta que si el patrón autoenraizado es un patrón de semilla o clonal. A ver, es que, bueno, nuestra propuesta para el secano en seto solo es una, solo es un material, que es el autoenraizado. Otra cosa es qué variedad, ¿vale? Porque ahí cada variedad, pues es un portainjerto, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a influir sobre todo condiciones climáticas y luego, pues también vamos a huir un poco de los extremos, ¿no? O sea, si tenemos una genética como es el autoenraizado y como es la especie almendro que está adaptada a condiciones de déficit hídrico, no vayamos a plantarla en los suelos y en los hondos más potentes que se encharquen, etcétera, etcétera. No, ahí no lo vamos a plantar. Vamos a ponerlos en suelos donde haya una textura franco-arenosa, franco-arcillosa, que haya una porosidad, aunque luego tú también puedas corregir mediante enmiendas esa estructura del suelo, pero en principio la propuesta sería el autoenraizado, por varios motivos, ¿no? Por el tema de la resistencia y por el menor vigor que tiene frente a otros patrones. Y en lo de la semilla o clonal, bueno, pues lo tenemos clarísimo, o sea, tiene que ser clonal. O sea, tiene que ser clonal porque es lo que nos garantiza tener una plantación homogénea, es lo que nos garantiza tener una producción homogénea. Si hablamos de semilla, pues no sabemos lo que puede salir. Puede salir soleta o puede salir hija de soleta y tener unos caracteres genéticos totalmente distintos y, por lo tanto, pues tener una heterogeneidad en lo que a la plantación se refiere. Clonal in vitro, sin duda alguna.
Bien, genial. Otra pregunta dice, ¿en secano conviene la implementación de camellones para aumentar la superficie disponible radicular aún más? ¿Qué medidas puedes implementar para tratar de acortar la brecha entre producciones riego y secano? ¿Más plantas por hectárea, por ejemplo? A ver, que ha sido muy larga. Pero bueno, a ver, mira, lo de los caballones no lo veo, no lo veo. En secano no lo veo, no lo veo ni lo vemos, ¿vale? Porque lo que se trata es de acumular el agua en la zona radicular. Si hacemos un caballón y la parte de raíces va a estar elevada, pues vamos a desplazar el agua hacia zonas donde no va a ser tan eficiente. De todas formas, también ahí yo creo que en futuras charlas, por ejemplo, CBH tiene muchísima experiencia en secanos y podrá dar algún matiz más. Nosotros no lo vemos, no sé si en algunas condiciones extraordinarias, por el tipo de suelo, por la pluviometría que hay, etcétera, se podría hacer, pero en términos generales no lo veíamos necesario, entre otras cosas porque dices, el caballón puede tener la función de, pues el tema de la asfixia radicular, ¿no? Pues levantas un poco las raíces para que en casos de encharcamiento, pues parte del agua se vaya al centro de la calle y quede un volumen de raíces pues sin encharcarse. Y bueno, pues en el secano pues hay que huir de esas condiciones, ¿no? Y luego me tienes que repetir. Voy. ¿Qué medidas puedes implementar para tratar de acortar la brecha entre producciones riego y secano? Que dice que sí sería una estrategia poner más plantas por hectárea, por ejemplo. Es que, a ver, la brecha de producción está clara, no hay manguera. Si no hay manguera, si no hay portagoteros, no tenemos el potencial productivo que podemos tener cuando tenemos el riego. Entonces, esa diferencia va a existir porque tú no tienes ese recurso que permite que la planta no entre en estrés y continúe produciendo y que tú le puedas dar a la planta y que puedas cubrir todas sus necesidades y entonces ahí vas al máximo de producción. Cuando no tenemos agua, nuestro potencial productivo está limitado. Está limitado pues al tipo de suelo y a las condiciones climáticas, ¿no? Pues la precipitación efectiva, la radiación, el viento, en fin, y luego pues el suelo, pues la capacidad que tenga, ¿no? De retención de agua y la estructura y la textura. Entonces, esa distancia entre el secano y el regadío no es un tema de densidad, no por poner más plantas en secano me voy a acercar a las producciones de regadío, no porque el potencial está limitado por el agua. Al final tendrás que hacer, si pones más plantas en secano, tendrás que hacer setos más bajos, porque si tu potencial productivo por hectárea en secano son 700 kilos de grano, tu estructura productiva, ¿qué tienes que hacer? Es para 700 kilos. La puedes hacer en paredes a 4 metros de 2 metros o en paredes a 3 de 1,5 metros. No sé si le aclararé, si no que me llame y hablamos luego. Sí. Bueno, ahora la pregunta que me llevan haciendo todo el día por el chat en privado, ¿considera que el altiplano murciano reúne las condiciones necesarias para la plantación en secano del almendro autoenraizado? Me falta información, pero te diría no. Porque ¿cuánto llueve en el altiplano? Ahora, ¿con un riego deficitario? Sí. ¿Vale? O sea, claro, este planteamiento de seto secano no vale para todo. Hay que ser consciente. Yo en mi pueblo lo dicen, de donde no hay no se puede sacar. Entonces, si no llueve, pues tus condiciones son limitantes y tu potencial productivo es limitante. Entonces, ahí no se puede hacer una inversión agrícola. Ahí habrá que plantearse otro tipo de cultivos, no sé, que den valor, en mi opinión. Muy bien. Ahora viene una pregunta que Gerardo la voy a contestar yo con tu permiso. Sí. Nos preguntan sobre la formación en almendro en seto
y ya os avanzo por este medio que en octubre comenzamos un curso de especialización desde Synergy-NAT, desde un título de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el que lo haremos máster para los universitarios y curso de especialización igual para los no universitarios, en donde se darán todos estos aspectos, habrá prácticas, habrá ejercicios, habrá temario, vídeos y todo tipo de documentación, con lo que no sé si Gerardo quiere aportar más, pero la contestación es que sí y vamos a hacerlo nosotros. Ya está otra pregunta nos dice ¿qué perspectiva tiene el cultivo ecológico en seto? ¿Tiene mercado? Bueno, el seto, el ecológico es lo que tiene mercado. El seto, como he dicho, lo que pasa es que he hablado a lo mejor muy rápido y al final el seto es ordenar la estructura productiva de manera lineal. O sea, siguen siendo almendros que dan almendras. Y si se puede cultivar en ecológico en convencional o en tradicional, en seto se puede cultivar en ecológico. Incluso me atrevería a decir que más sencillo porque vamos a hacer estructuras más estrechas. De hecho, nuestro proyecto de secano va sobre todo orientado al ecológico, porque creemos que es la forma de, ahí sí que podemos, a la pregunta anterior, ahí sí que podemos acortar la brecha de valor entre el cultivo en regadío y el cultivo en secano. Como no podemos llegar a las producciones del regadío, pero sí que podemos darle más valor a nuestro producto. ¿Cómo? Pues haciendo un cultivo ecológico, porque el cultivo ecológico en un ambiente de secano, pues es, bueno, y aunque no sea de secano, si es que en regadío también se está haciendo ecológico, y el ecológico pues es un cambio de técnicas agronómicas, pero totalmente compatible y en nuestra propuesta es recomendable. O sea, cuando alguien se plantea hacer una plantación de almendro en secano, se debe ya de formar y de mentalizar para hacerla en ecológico. O sea, de manera contundente y indudablemente sería una gran oportunidad porque los mercados de ecológico van a ir en paralelo, en nuestra opinión, al mercado de almendra convencional. Los principales países productores de almendra tienen muy difícil hacer almendra ecológica. Un americano en las condiciones de cultivo, un australiano no puede, por la mentalidad y por las condiciones en las que cultivan, no van a poder hacer almendra ecológica. Y aparte ellos hacen cáscara blanda, sobre todo, que es mucho más complicada de cultivo ecológico. Entonces, hay una gran oportunidad de la mano de la almendra ecológica para ser un poco libres en ese mercado. Jugar una totalmente distinta. El valor de la almendra ecológica está a 4,5 euros por encima de la competencia. Vale, nos queda ya poco tiempo. Hacemos una pregunta más y el resto de preguntas os las contestaremos en breve. Y hacemos una más que es ¿cuál es la longevidad y producción máxima de una plantación en seto? ¿Cuál es la longevidad y la producción máxima? Bueno, son dos preguntas sin respuesta, pero se pueden razonar las respuestas. Si te cuento, mira, ¿de qué depende la longevidad de un leñoso? ¿Por qué un almendro en convencional dura 40 o 50 años? Depende de las condiciones en las que está el cultivo, del estrés que vaya acumulando el árbol, de las amenazas de plaga y enfermedades que vaya teniendo. Si nosotros en seto llevamos un árbol equilibrado, llevamos un árbol en condiciones, y me atrevería a decir que va a ser más fácil equilibrar un seto, sobre todo si hablamos de secano, que un árbol en copa, porque vamos a ir cuidándolo y no entrando en picos de producción. Un año produce mucho, otro año produce poco. No vamos a tener mucha madera estructural, que también es un foco de entrada de enfermedades de madera. Yo diría que pues lo que dura la vida útil que tenga un frutal de un leñoso, hablar de 20, 25 años, pues fácilmente podemos hablar de esa durabilidad, de esa longevidad. Y
siendo rentables, siendo productivos, ¿no? Ya sabemos que las plantas son seres vivos y tienen un ciclo de vida, o sea, y más en agricultura, podrían vivir cientos de años, pero produciendo, pues probablemente, pues hablar de 20, 25 años es el límite. Y luego el techo de producción, pues es que ahí los factores que intervienen en la producción son múltiples. O sea, yo no me atrevo a hablar porque dices en secano, en seto. Yo como estoy en una zona seca, yo el secano se me va. En seto, la eficiencia productiva es mayor que en copa, ¿vale? Además de la precocidad que tenemos en la entrada de producción, siempre vamos a tener un plus productivo. ¿Por qué? Porque el árbol, el potencial productivo que se genera en una hectárea lo va a distribuir más hacia el fruto que hacia la madera, ¿no? Entonces, es decir, si yo en mi pueblo, en las mismas condiciones de suelo, de cultivo, de clima, misma variedad, tengo una plantación de convencional a 7x6 y me está produciendo 600 kilos de grano, como mínimo el seto me va a hacer 700 en las mismas condiciones, como mínimo. Pero además es que con seto voy a tener producciones sostenibles en el tiempo, porque yo el perímetro productivo lo voy a regular mecánicamente todos los años. Entonces, esa sostenibilidad en la producción también nos permite tener un mayor acumulado, pero para hablar de cosas concretas, pues hay que hablar de proyectos concretos. Muy bien, gracias. Pues deciros que ya contestaremos vuestras preguntas, que hemos tenido más de 500 visualizaciones y más de 120 asistentes en directo. Interés por los vídeos, ya hemos dicho que más de 500. Y bueno, deciros que hoy ha sido muy interesante, que tenemos todo el mes de Almond Talks, como hemos dicho. Cada jueves tarde a las 6:30 os esperamos. La semana que viene tenemos a CBH, que nos va a hablar del diseño y de los ejemplos de plantación, de variedades, factores a tener en cuenta, marcos, riego, todo referido al almendro en seto. Hablarán Alberto Márquez y Rafa Márquez. Y bueno, espero que os unáis a nuestros Almond Talks y a Synerginas. Muchas gracias, Gerardo, y a todos por acompañarnos y participar. Un placer, hasta la próxima. Nos vemos. Un placer, hasta la próxima. Nos vemos.